Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro foro Elecciones en el Perú, múltiple empate, en el que intentaremos leer las hojas del té para enterarnos quién se impondrá en los inminentes comicios presidenciales. Sorprende a la comunidad internacional el nivel de fraccionamiento político y la poca conciencia cívica que exhiben muchos de los líderes de las diversas facciones de la dirigencia peruana. Preocupa que este estado de cosas deje abierta la puerta a opciones de corte totalitario que aniden en la institucionalidad peruana para destruir a esa democracia. Como ustedes lo saben, distinguidos amigos, en el Inter-American Institute for Democracy seguimos con atención la dinámica de las naciones americanas en su búsqueda por la libertad y el progreso. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de las obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, la directora ejecutiva del diario Las Américas, una de las instituciones que hoy patrocina este evento, doña Ileana Labastida, y uno de nuestros más brillantes panelistas, don Alan. Hoy continuamos el programa de cooperación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, iniciado en el 2020, institución con la cual llevaremos adelante otros proyectos este año. También contamos con el patrocinio del diario Las Américas. Y para darnos una breve indicación de los alcances de nuestra cooperación con la UPC, le daré la palabra al decano Luis García Corrochano. Bienvenido a su sede en Miami, decano. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias al Instituto. En realidad es para nosotros un gusto poder participar en este tipo de foros en los cuales se analiza desde una forma académica, plural y objetiva asuntos de gran trascendencia continental. En este caso, las elecciones en el Perú son evidentemente, nuevamente, como las elecciones en casi toda nuestra región, un campo de batalla donde la libertad va a pelear una de sus luchas más importantes. ¿Por qué lo digo? Porque las acechanzas de los distintos populismos, de derecha o de izquierda, de todas aquellas ideologías que están en contra de la libertad y que simplemente buscan instrumentalizar la democracia, una forma de acceso al poder para luego no soltarlo y que no tienen en su agenda verdaderamente el respeto de las instituciones y de las libertades ciudadanas, constituye una amenaza. Parece increíble que pese a las décadas que podemos estar pasando ya en democracia, sin embargo, esta sea tan endeble, arraigue tan poco y si sus instituciones se encuentren bajo una perpetua acechanza, pero esa es lamentablemente nuestra realidad. Distinguidos analistas van hoy día a comentar sobre la situación en el Perú a pocos días de que se realice la primera vuelta electoral, cuando ya están prohibidas las publicaciones de todo tipo de encuestas y sin embargo estas están circulando con profusión. El único inconveniente es que todas difieren, lo cual ha añadido incertidumbre a la incertidumbre que tiene de por sí un proceso electoral. Le agradezco mucho al Instituto por el interés permanente que tiene en cuanto sucede y se desarrolla en mi país, y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nuevamente y con mucho gusto, colabora con esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. Y ahora, para unas reflexiones de bienvenida, le daremos la palabra a nuestro presidente Tomás Regalado, periodista de estupenda pluma, corresponsal de guerra, y en la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan. Fue alcalde de Miami por 8 años, fue director de Radio y TV Martín, y es una de las figuras más queridas en las ondas hercianas de esta ciudad. Adelante, don Tomás. Muchas gracias, Beatrice, y muy buenas tardes.
de verdad que nos sentimos alentados por el regreso a lo que aquí llaman el nuevo normal. Recordamos que hace muchos meses todo era virtual en este instituto y ya tenemos panelistas aquí sentados para que ustedes vean en vivo y en directo el interés que hay en esta ciudad, que es la capital de las Américas, así le llaman, la puerta de entrada a las Américas, sobre los temas de nuestra América Latina. En el día de hoy contamos con un valor añadido, porque además de estas transmisiones en vivo, a las cuales se unen centenares y centenares de personas a través de nuestro hemisferio y aquí en los Estados Unidos, también estamos, gracias a Diario Las Américas, transmitiendo en vivo a través de las redes de Diario Las Américas, que es uno de los periódicos, si no el periódico en español más antiguo y más respetado de todos los Estados Unidos de América. Son 6 expositores, es una tarde extraordinaria, sobre todo porque, como decía el decano, allí se va este domingo a dar la batalla entre la libertad y la oscuridad. Y nosotros aquí en este instituto, pues estamos ansiosos de escuchar a todos estos expertos y ansiosos también de que muchos allá en Perú lo escuchen. No es propaganda, es la pura verdad. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos sus palabras a don Tomás Regalado y continuamos con el programa. El panorama electoral del Perú se presenta lleno de meteoritos. Existen más de 12 candidaturas de diversas fuerzas políticas. Según la revista America's Quarterly, el ganador estaría en una lista que incluye a Hernando de Soto, favorito del sector empresarial y buena parte de la intelectualidad peruana. Keiko Fujimori, cuyo nombre moviliza a la base popular que apoyara a su padre y a los nostálgicos del orden y la ley. Johnny Lescano, del Partido Acción Popular. Rafael López Aliaga, otro favorito del empresariado, representa Renovación Popular. Y Verónica Mendoza, quien se presentara en la elección de 2016, obteniendo el 18% de los votos. Representa al Nuevo Perú y es seguidora de los dictados de Fidel Castro y Hugo Chávez. También está en esta lista George Forsyth, estrella del fútbol, exalcalde y milenio a tiempo completo. Estos candidatos exhiben niveles de apoyo que oscilan entre el 7 y el 12%, llevando la delantera hasta hace 6 horas Johnny Lescano. Este panorama nos hace pensar que el único resultado seguro el 11 de abril será el balotaje, es decir, la segunda vuelta. Y será allí donde se dilucide el destino del Perú. Por de pronto, en la carrera hay 3 millennials y un outsider. Veamos cuán cierto es que el Perú quiere cambio generacional y retirada de los políticos tradicionales. Para despejar estas interrogantes, hoy contamos con un panel de estrellas, que son acreditados expertos en la realidad peruana y en materia de investigación académica del desarrollo de esa nación. Los vamos a iniciar con Jean Maninat, que es de origen venezolano, es graduado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, fue funcionario internacional de la Organización Internacional del Trabajo, fue encargado de publicaciones del Departamento de Actividades para los Trabajadores, director de la Oficina de la OIT para México, Cuba y la República Dominicana, fue encargado de América Latina y el Caribe en la Oficina del Director General de la OIT, Juan Somavía. Su último cargo fue director regional de la OIT para las Américas, con sede en Lima, Perú. Adelante, don Jean. Bueno, muchas gracias que me hayan dado el honor de abrir fuego. Quisiera, antes que nada, darle las gracias al Instituto, al Diario Las Américas y a la Universidad, a la PUC, por haber organizado este evento y además haber considerado invitarme.
Con la venia de ustedes, no me voy a referir a los pormenores del proceso electoral en Perú. Creo que ahí entre nosotros hay gente que lo conoce muy bien y prefiero que sean ellos los que se encarguen de desmenuzar, ¿verdad?, los intríngulis. Yo, por supuesto, como todo demócrata, tengo la preocupación por el hecho de que tenemos tantos candidatos, este, 12 candidatos, si no me equivoco, que me parece eh, que lejos de ser un signo de vitalidad de la democracia, es más bien un signo de preocupación. Y hay otra cosa también que está allí, que ha sido opacada por la contienda presidencial, es que también se va a elegir el Congreso. Y esto es muy importante porque allí también aparentemente va a haber un fraccionamiento muy, muy grande. Eh, sí quisiera señalar en qué momento se están dando estas elecciones. Se están dando en un momento cuando pareciera que hay un retorno triunfante de lo que podríamos denominar el populismo redentor, en sus versiones, como decía el decano, de izquierda o derecha. Está el regreso del MAS en Bolivia de la mano de Arce, el peronismo versión K en segunda regresos en Argentina y la expectativa que tenemos por la segunda vuelta en Ecuador entre Arauz y Lasso. Y a lo anterior hay que agregarle la presencia de López Obrador en México, que es verdaderamente preocupante, y la de Bolsonaro en Brasil, con dos eh, discursos, uno de izquierda, uno de derecha, para ponerle etiquetas fáciles, pero que están ligados entre ellos mismos por el por el cordón entre el anti-establishment político que reina en buena parte de la región. Hay, por supuesto, otras buenas noticias, pero en todo caso tenemos la preocupación de que el hilo conductor del discurso de la mayoría de estos, eh, del regreso de esta especie de Drácula que los matan en una película y regresan como nuevos en la próxima, es que su hilo conductor es la antipolítica, que comienza socavando el sistema de partidos y pretende cambiarlos por un sistema personalista, donde las estructuras políticas son la franquicia de un único y todopoderoso coronel Sanders. Quizás el ejemplo clásico se convertirá en parte de un canon cuando se estudian estos procesos. Comenzó en Venezuela, cuando las élites cometieron el magnicidio político en contra de Carlos Andrés Pérez, sembraron los vientos de la antipolítica con aquello de qué asco el bipartidismo en Venezuela, qué horror, qué feo, y miren ustedes la terrible tempestad que alimentaron. Por supuesto, no estamos hablando, no es lo mismo de las dinastías comunistas de Corea del Norte o Cuba bajo los hermanos Castro, pero se trata de liderazgos autoritarios, la mayoría, algunos no, pero sustentados por un apoyo político importante entre la población. Y yo creo que esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de analizar estos hechos y no despacharlos con una visión ideologizante que no impida ver cuáles son los resortes sobre los que se apoya su influencia. López Obrador ahorita en México, a pesar de los pesares, a pesar de su manejo, terrible manejo inicial de la pandemia, está muy alto en las encuestas. Y Bolsonaro, a pesar de lo que ha hecho, todavía hay gente que lo sigue. Todavía hay una parte importante en Brasil que confía en él como gobernante. Y sabemos que estos son modelos recurrentes.
son ondas antidemocráticas generadas desde el seno de la institucionalidad democrática. El más reciente de estos fenómenos, o de estos modelos, o de estas iniciativas, es el de Bukele en El Salvador, que sale casi de la nada, de un programa de radio, y se lleva de por medio a toda la institucionalidad partidista democrática, independientemente de que estemos de acuerdo con Arena o no estemos de acuerdo con el FMLN, lo que quieran. Pero me parece que la tarea más urgente que tenemos en estos momentos los demócratas en América Latina es recuperar cierta institucionalidad democrática partidistas, partidos políticos establecidos que sean el canal a través del cual la ciudadanía tramite sus aspiraciones en la sociedad. Esta profileración de siglas, las unas más ocurrentes que las otras, hay unas que verdaderamente deberían ser premiadas por la creatividad humorística, no contribuyen nada al espíritu de fortalecimiento del cuerpo democrático. Se requieren organizaciones que permanezcan en el tiempo, que formen a sus militantes democráticamente. Ese largo camino de aprendizaje democrático, que es comenzar en la base del partido, luego pasar al municipio, luego a la dirección regional, luego con un poco de suerte llegar a la dirección nacional, aprender a los trompicones, pero aprender la difícil labor democrática que es militar en un partido político y aprender a resguardar y sentirse orgulloso de esa militancia. Yo no quiero decir que los partidos políticos sean una especie de arcada. Te queda un minuto. Bueno, me queda un minuto. Bueno, entonces, para terminar, yo creo que una de las labores fundamentales que tenemos que realizar acá en el continente es la recuperación de esa profesionalidad de la política y de los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Ahora vamos a darle la palabra a una de las personalidades más admiradas aquí en la ciudad de Miami. Se trata de Alan Rivera, que fue fundador y es el presidente de TriMaster World Trade. Es un emprendedor dedicado al comercio internacional entre los Estados Unidos de América y América Latina. Fue quien escribió Extranjeros Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Es un filósofo político, es periodista con 25 años de experiencia en televisión, radio y medios impresos, productor ejecutivo de noticias, presentador de noticias, entrevistador y reportero de noticias e investigación sobre los Estados Unidos y su país natal, que es el Perú. Bienvenido, don Alan. Muchas gracias, Beatrice. Y muchas gracias al Instituto, al Inter-American Institute for Democracy por esta invitación y por haber puesto sus ojos sobre el Perú, que es un país que en este momento pasa sometido por un proceso realmente conflictivo que ha resquebrajado su sistema democrático. Escuchando al señor Jean Maninat, concuerdo totalmente con él que el grave problema de nuestro sistema democrático es el resquebrajamiento de los partidos políticos. Y eso es un proceso que se ha llevado a cabo año a año en el Perú, por lo menos desde los años 90, en que se empezó a desprestigiar a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos organizados, y yo soy militante de un partido político, el más antiguo del Perú y quizá de América, el Partido Aprista Peruano, un partido político organizado, por más impopular que pueda ser en algún momento, es un partido que tiene movilización social, que es capaz de movilizar a la ciudadanía de un país. Y en el caso del Perú, el Partido Aprista Peruano siempre ha sido un retén para determinadas fuerzas antidemocráticas que siempre han querido socavar el sistema en el país. Actualmente, en el Perú, se ha instalado una mafia del poder que está constituida por 4 o 5 grupos de poder económico corruptos, aliados de Odebrecht, que es un pulpo, y entonces esos grupos de poder, que es una mafia del poder,
constituyen una tenaza contra la democracia. ¿Por qué? Porque tienen el control sobre los medios de comunicación, que sería el cuarto poder, y tienen el control sobre las encuestadoras, que viene a ser un quinto poder. Entonces, si nosotros tenemos la democracia, que es un sistema que tiene un equilibrio de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cuando viene ese cuarto poder y ese quinto poder de encuestas, que lo que hacen es buscar manipular la voluntad de la ciudadanía y del elector, lo que hacen es desestabilizar el sistema. Por eso es que no les conviene que hayan partidos políticos organizados. Por supuesto, con los errores de los dirigentes y los líderes de los partidos políticos, estos se han visto mellados en su imagen frente a la población. Entonces, ese es un primer problema. Tenemos una mafia del poder aliada a una oligarquía de una falsa izquierda en el Perú, que es sencillamente lo que se puede considerar grupos de izquierda de la boca para afuera solamente. Nosotros le llamamos los caviares, lo que se conoce aquí en Estados Unidos como radical chic, ¿no? Que son de izquierda, pero les gusta vivir como la más rancia derecha de su país. Y ellos son una oligarquía de falsa izquierda, que están aliados a esa mafia del poder, que controlan los medios de comunicación y controlan las izquierdas. Ya en la actualidad, los fraudes electorales no se realizan como en antaño, que se robaban las ánforas o quemaban las cédulas o prohibían a la gente, a determinados grupos sociales, ir a votar. Ahora los fraudes se fragúan con mucho tiempo de anticipación. Un ejemplo muy claro es que todas las encuestas en el Perú manejadas por esta mafia del poder daban siempre en el primer lugar a George Forsyth, un joven ex arquero de la Alianza Lima, que es, digamos, la única credencial que tiene para ser un político, alcalde de un distrito que no tenía ningún tipo de antecedente político como para tener el respaldo de la gente. Sin embargo, las encuestas constantemente le daban 28%, 30%, y entonces él era el líder, ¿no?, de las encuestas, seguramente. Y después han ido poniendo y tratando de tentar con determinados líderes, pero la población del Perú es muy escéptica. Y esa es la razón por la cual hay una gran confusión, como se ha manifestado, porque hay diversas encuestas que dan diferentes tipos de resultados, lo cual es un elemento que distorsiona la voluntad popular. Por eso es que la gente hasta el último día no decide su voto en el Perú, porque en lugar de generarse debates entre los candidatos, hay un solo debate. No es como aquí en Estados Unidos, que hay una serie de debates y uno puede ver a los candidatos, por ejemplo, en las elecciones de precandidatos, a todos los candidatos presentarse no en un debate, sino en 4, 5, 6 debates, y no solamente en los canales de televisión, sino también en diversos foros, y entonces la población puede elegir entre quién es el candidato que le gusta o cuál no. En el Perú no, en el Perú hay un solo debate, es un show en el cual los candidatos no tienen el tiempo suficiente como para poder expresar sus ideas, y cualquier cosa puede ocurrir. Y esa es la estrategia justamente de la mafia del poder y de la oligarquía de la falsa izquierda, que en este momento maneja el gobierno, desde el gobierno de Vizcarra y ahora con Francisco Sagasti, que es del Partido Morado, un partido que ahora tiene 0,9% de aprobación según casi todas las encuestas de tirios y troyanos. Entonces, tenemos que hay una voluntad de manejar al electorado, pero el fraude viene desde atrás, no es un fraude que se hace el día de las elecciones, es un proceso que se va trabajando poco a poco y que genera que las elecciones, si bien es cierto, si hay un voto masivo por un candidato, no lo van a poder manejar, ellos sí tienen una posibilidad de ir empujando la voluntad popular por el candidato, digamos, para jugar al voto perdido, para que la gente que diga, yo quiero votar por este candidato, cuando ve las encuestas dice, bueno, pero este candidato es perdedor, así que voy a tener que votar por este de acá. Y eso es el problema, uno de los graves problemas que se viven en el Perú. Por lo tanto, sí es cierto que hay que fortalecer a los partidos políticos y hay que fortalecerlos con democracia interna. Es una cosa que, por ejemplo, en mi partido no ha ocurrido lamentablemente, y esa es la razón por la cual el recambio de liderazgos y de dirigencia se ha tardado tanto
y hemos perdido aceptación popular, porque es como ver los líderes y los dirigentes de un partido son como los modelos de un automóvil. Si usted presenta un escarabajo de los años 80 en el año 2021, nadie se lo va a comprar porque es un modelo antiguo. Entonces en política también ocurre lo mismo, hay un mercado al cual hay que ofrecerle nuevas propuestas y nuevos rostros interlocutores. Y para terminar, yo creo que se necesita, y esta es una propuesta, se necesita que varíe la ley en el Perú y quizá en los otros países para que las empresas privadas no puedan hacer encuestas políticas. Tuve un programa especial con un especialista en el tema de encuestas y representa el 5% de los ingresos anuales de una empresa encuestadora el tema de las encuestas políticas, digamos nominalmente. Entonces, lo que hay que hacer es encargarle a instituciones como las universidades, que también tienen tendencias políticas, pero si se juntan 2 o 3 universidades para formar un grupo de encuestas, no va a ser posible que esas encuestas respondan a un grupo de poder económico. Y eso es lo que hay que hacer obligatoriamente para defender nuestra democracia, para que no haya un cuarto poder que distorsione el equilibrio democrático de los 3 poderes y para que no haya un quinto poder que sea utilizado por ese cuarto poder y en suma por el grupo que maneja esos 2 hilos para distorsionar y afectar nuestra democracia. Muchas gracias. Agradecemos esas excelentes intervenciones de apertura de nuestro foro y le vamos a dar ahora la palabra a Luis González de Posada, exministro de Justicia, canciller del Perú, presidente del Congreso de la República y embajador en la OEA. Es abogado y militante del APRA. En la actualidad es consultor internacional. Adelante. Sí, ¿cómo está? Bienvenido. Saludarlos, mi saludo afectuoso a todos ustedes y naturalmente al panel que lo está acompañando. Decirles algunos hechos puntuales. Estas elecciones son absolutamente atípicas en el Perú, porque ocurren, en primer lugar, cuando en 4 años hemos tenido 4 jefes de Estado, 4 presidentes de la República, señalando además que el primero de ellos no fue miembro de ningún partido político, sino un independiente al cual se sumaron políticos de todas las tendencias, es decir, no había una personalidad de gobierno y en consecuencia de ideología, de cuadros y de programas. A ese presidente, Kuczynski, fue vacado por estar vinculado con la empresa Odebrecht, la empresa brasilera, y lo reemplaza su vicepresidente, un señor Vizcarra, que había sido el gobernador de un departamento pequeño en el Perú y que no solamente conspira contra él para ocupar el cargo, sino que es la persona que, entre otras cosas, hizo intervenir en el Congreso de la República, disolverlo inconstitucionalmente y en consecuencia afectar a una de las instituciones democráticas, y durante su periodo, su corto periodo de 2 años y medio, 3 años, fue envuelto en la confrontación, en la agresión y en cubrir una serie de denuncias sobre corruptelas e inmoralidades que había cometido recibiendo sobornos cuando era gobernador de Moquegua y también cuando era ministro del presidente Kuczynski, porque antes fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Este es un hecho realmente lamentable y como la historia tiene recodos, como se dice, él tumba al Parlamento y hace elegir, de acuerdo a sus reglas de juego, a un nuevo Parlamento. Recuerdo bien, y todos los peruanos recordamos, que él asistió a la ceremonia, se abrazó con todos los nuevos parlamentarios que finalmente lo vacaron por incapacidad moral. A él lo reemplaza el presidente del Congreso, ¿no? El presidente del Congreso, un parlamentario Merino, inmediatamente es acorralado la misma noche de su designación por el Congreso, por grupos de izquierda, por medios de comunicación, toman las calles de Lima y finalmente tiene que renunciar a la semana. A él lo reemplaza el actual mandatario, que es justamente miembro del partido que fue el único que votó en contra de la vacancia del señor Vizcarra. En consecuencia, este es un enredo, con lo cual yo quiero decir que
pasaron 4 presidentes, hay 2 congresos y hay una inconsistencia política muy grave. Muy bien, por un lado, eso es lo que encontramos en este proceso electoral, pero además encontramos 3 hechos graves, ¿no? Una pandemia de características mortales en el Perú. Hoy salió publicado un informe del Financial Times, que es una prestigiosa publicación inglesa, donde señala que nuestro país ha sido el peor en manejar la pandemia en el mundo, ¿no? En el mundo. Y que esto se refleja evidentemente en cifras que son pavorosas, ¿no? Nosotros tenemos registrado más o menos 140.000 muertos, de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones, tenemos 1,5 millones, 2 millones de infectados, y no se compraron camas UCI, ventiladores y vacunas. Por eso estamos en esta situación y por eso el tema pandémico tiene una gran importancia. Se han hecho inversiones, claro. Hay un registro que en pandemia se han invertido unos 140.000 millones de soles, que viene a ser más o menos la misma cifra de 50.000 o 45.000 millones de dólares que es el presupuesto anual de la República. Pero se invirtieron a través de bonos y el endeudamiento externo que hay que comenzar a pagar. Entonces, al tema de los muertos y de desastre pandémico le sumamos una crisis económica, porque es lo que encuentran en estas elecciones. La caída del Producto Interno Bruto del Perú es la mayor de la región, con 12%. Hay millones de desempleados y más subempleados, y los niveles de pobreza han aumentado aceleradamente, y el Perú ha tenido, según se estima, un retroceso de 30 años. Esta es la realidad. Entonces, sumamos por un lado, repito, la parte pandémica, por otro lado la parte económica y por otro lado la parte de seguridad, porque ha explotado la inseguridad en el Perú. En estas circunstancias, el pueblo va a ir a votar. Entonces usted, en la especulación que hacen y lleva el nombre de este foro, bueno, ¿qué va a pasar? Realmente no sabemos. Nadie sabe. Mi antecesor, el académico Alan Rivera, dijo algo cierto, ¿no? Las encuestas han tenido un efecto perverso y de manipulación en la población. Las encuestas tienen ese efecto cuando no existen partidos políticos, cuando esos están debilitados como se les debilitó. De acuerdo a la misma estadística, de cada 10 peruanos, menos de uno acepta o Luis, te queda un minuto. Sí, un partido político, ¿no? Entonces es muy fácil, ha sido muy fácil para las encuestas manipular a la opinión pública y conducirlas en una línea, en otra línea a favor de un candidato. De tal manera que yo lo que puedo concluir diciendo es que ante este escenario es muy difícil que nosotros podamos saber quién va a ganar, pero lo que sí sé es que hay un avance considerable de la izquierda, hay una candidata chavista, abiertamente chavista, que tiene una posición importante, la señora Mendoza, además que es parte del foro, iba a decir de Sao Paulo, del nuevo foro que se ha constituido y que está vinculado a todos los sectores radicales y de izquierda y que hoy día nomás ha hecho inmensa movilización de transportes a favor de su candidatura. Esperemos pues que la niebla se despeje y esperemos que en una segunda vuelta podamos tener una opinión mucho más concreta sobre un tema realmente delicado, que es lo que está sucediendo, no solamente en el Perú, y concluyo, sino lo que está sucediendo en el Ecuador, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que puede suceder en Chile después del plebiscito. Esa es la situación de fragilidad, no solo de nuestro país, sino de toda América Latina. Muchísimas gracias, don Luis. Ahora vamos a darle la palabra a la directora ejecutiva del Diario de las Américas, doña Ileana Labastida. Es licenciada en periodismo por la Universidad Internacional de La Habana, tiene estudios de posgrado en las áreas de comunicaciones, así como 15 años de experiencia profesional en el sur de la Florida, donde también ha trabajado para el Nuevo Herald y por supuesto es una de las mujeres más admiradas de nuestra comunidad. Adelante, doña Ileana. Buenas tardes, muchas gracias Beatrice por tu presentación, muchas gracias a los directivos del instituto por esta oportunidad de participar en este foro. Como periodista, mi profesión me obliga
a estar al tanto de todo lo que acontece noticiosamente, no solamente en esta ciudad donde vivimos y en Estados Unidos, sino en todo nuestro hemisferio, América Latina particularmente, porque no se dice, o sea, no es una frase hecha cuando decimos que Miami es la capital de las Américas. Todo lo que acontece en América lo seguimos muy de cerca desde aquí, desde Miami. Por eso, quizás quienes estén escuchando o visualizando el tema que discutimos en este panel, se puedan preguntar por qué siempre que hay o se aproxima un proceso electoral en cualquiera de los países de Latinoamérica, se encienden las alarmas para quienes observamos y analizamos la política de la región. La explicación no es difícil ofrecerla. Primero, cuando decimos que esta ciudad multinacional donde vivimos es prácticamente la capital de nuestro continente, sabemos que se debe a que nos estamos refiriendo a la composición social y política de las personas que vivimos aquí. Esta ciudad está conformada desde hace 6 décadas, cuando comenzó la gran oleada del exilio cubano, por precisamente personas que han venido de Cuba, todos sabemos a causa de qué. Luego de la gran oleada que comenzó, y bueno, se ha extendido durante todas las décadas, pero comenzó fuertemente en los años 60, en los 80 le siguió a los nicaragüenses que vinieron como resultado de la instauración de la primera etapa del sandinismo en Nicaragua. También vinieron personas de Colombia motivadas por la crisis provocada por las guerrillas y el narcotráfico en ese país. También han venido personas de otros países, sabemos más recientemente Venezuela, Bolivia, Ecuador, en fin, una inmensa mayoría de casos mencionados. ¿Cuál es el denominador común entre todas las personas o casi todas las personas que nos hemos visto obligados a buscar refugio en Estados Unidos y nos hemos concentrado aquí? Pues el denominador común ha sido precisamente el ascenso al poder de gobiernos que en algunos casos han conseguido establecerse utilizando la estrategia de un proceso electoral que, como se ha explicado aquí, poniendo el ejemplo de Perú, se valen de muchos recursos, subterfugios, trampas, a veces amparados en grupos de poder que secundan estas intenciones, a veces y muchas veces amparados en estas encuestas que son engañosas, que muestran intenciones como para crear matrices de opinión, generar estados de opinión entre las personas, y desafortunadamente, tengo que decir desafortunadamente porque es la profesión en la que me desempeño y es la profesión que refrendo con mucho orgullo, pero desafortunadamente a veces con el apoyo de medios de prensa que en algunos casos secundan estas posiciones inescrupulosas por intereses económicos, y en otros casos de una manera irresponsable e ingenua no se pronuncian sobre situaciones que están pasando y que pudieran servir de alerta a las personas. Muchos ejemplos de gobiernos que han ascendido al poder en países de Latinoamérica utilizando el recurso de las elecciones y que después han derivado en dictaduras están en Venezuela, el primer gobierno de Hugo Chávez, está en Nicaragua, incluso la segunda etapa de Daniel Ortega, que ganó por elecciones, aunque fueron arregladas con Arnoldo Alemán, que le permitió llegar al poder con un 38% solamente de votos, pero sin embargo fue electo. También sucedió, por ejemplo, en Ecuador, allí llegó al poder Rafael Correa, siendo elegido, y después todo el mundo sabe en qué derivó la situación de Ecuador. Son ejemplos que conocemos y que quienes hemos sido testigos, además hemos padecido los efectos de la implantación de esos gobiernos que son, en definitiva, como sabemos, enemigos de libertades, que coartan todo lo que tiene que ver con la democracia en un país. Entonces, cuando nosotros ponemos el interés, como lo estamos haciendo en este tema que nos convoca hoy, en un proceso electoral como lo estamos haciendo con Perú, que bueno, las elecciones son este domingo, no se trata precisamente de que ideológicamente estemos asumiendo una postura paranoica. Si extendemos una mirada a los candidatos que se ha mencionado que aspiran a la presidencia del Perú,
independientemente de que las encuestas puedan estar manejadas o no, hay una preponderancia de personas, claro, resultado, como explicaba Alan, de toda la crisis política y de credibilidad que sabemos que existe, no solamente en los países de Latinoamérica. Yo tengo una apreciación personal y no sé si estaría bien fundamentada, pero me parece que el mundo está viviendo un momento de crisis política y eso se refleja en estos procesos electorales. Entonces, si Perú, como todo parece indicar, según estas encuestas que ya sabemos que son amañadas, va a elecciones el domingo, yo creo que irremediablemente necesitaría una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta habría que estar muy pendiente de estos candidatos que, tirando una ojeada a los partidos, son centroizquierda, derecha neoliberal, otro más de izquierda, mucho populismo, lo que se avisora en el horizonte político de estos partidos que aspiran a obtener, o estos candidatos que aspiran a obtener un lugar en las elecciones de Perú. Yo diría que a partir de estos pronósticos, y aunque no siempre las encuestas muestren resultados, los resultados que se reflejan después exactamente en el conteo de voto en las urnas, hay dos candidatos, observo en los nombres, pertenecientes a partidos de tendencia izquierdista, que según una de las encuestas revisadas, figuran con posibilidades de calificar para competir en una segunda vuelta en las elecciones de Perú. Desde mi experiencia personal particular, a mí el calificativo de izquierda, aunque para algunas personas que no han padecido o no han conocido eso, tiene un matiz de idealismo, no tendría mucho significado si, como decía, desde mi experiencia personal no supiera que el izquierdismo lo que esconde es mucha demagogia, un discurso populista para conquistar voluntades, un ansia desenfrenada de poder que se alimenta a través de estimular el odio entre clases sociales y un nocivo paternalismo social que a lo único que impulsa es a la estimulación de la pérdida de los intereses individuales de las personas, es decir, al final termina afectando a la sociedad y afectando el interés de las personas en crecer. Por eso cuando fui invitada a participar en este foro de hoy, lo agradecí, porque sin ánimo ni pretensiones de hacer una arenga política, cada vez que tenga la oportunidad de alertar para que esta corriente destructora, que es el izquierdismo y el populismo, no se apodere de un país, como en este caso podría ocurrir con Perú, con mucho gusto voy a aceptar exponer. Pienso que informar desde tribunas como esta e intentar ofrecer argumentos válidos para que las personas decidan con juicio crítico, me parece un esfuerzo necesario y muy responsable. Agradecemos su intervención a Ileana y vamos ahora a darle la palabra a Rafael Rey, destacado político conservador peruano, ingeniero de profesión y reconocido comentarista económico y político con citas frecuentes en el Financial Times y el Wall Street Journal. Desde el 2016 es miembro de la Junta Directiva del Banco Central del Perú. Fue parlamentario desde el año de 1990 hasta el año 2006. Fue embajador en Italia, ministro de la Producción y ministro de la Defensa. Adelante, don Rafael. Muchas gracias, Beatrice. Y gracias al Inter-American Institute for Democracy, al Diario Las Américas y a la UPC por esta invitación. Siempre es muy grato alternar con personalidades como las que están en el panel presentes y a través del Internet, con la excepción, como siempre, de mi amigo Luis González Posada, que él dirá lo mismo de mí, lógicamente. Bueno, yo quería decir unas cuantas cosas en relación a lo que está sucediendo en este momento en el Perú y después quería, si me da tiempo, referirme a una de las cosas que ha comentado Jan Maninato. A ver, existe evidentemente en este momento un gran peligro de que opciones totalitarias, populistas y demagógicas, incapaces o de sinvergüenzas, o una combinación de varias de ellas, o eventualmente de todas ellas, lleguen al poder en el Perú. Yo todavía tengo
una cierta esperanza de que el pueblo peruano sabrá, aunque sea en el último momento, darse cuenta de lo que está en juego. Porque no está en juego solamente la situación de hoy. Son, como Luis González Posada ha dicho, unas elecciones absolutamente atípicas por varias razones. No vale la pena enumerarlas ahora, pero probablemente son las elecciones más importantes de los últimos 100 años en Perú, porque efectivamente está en juego el futuro del Perú y junto con el futuro de otros países, porque van haciendo cadenas bajo la influencia de Cuba, del régimen de Cuba y de Venezuela, alrededor de Sudamérica. En este momento, mejor dicho, hasta el momento en el que ya, el domingo, que ya no se pueden publicar las encuestas, en la práctica había un empate técnico, si consideramos el margen de error, entre 5 o 6 candidatos. Entre esos 5 o 6 candidatos, por no referirme a los mequetrefes que están fuera de esos 6 o 5, que son nada más que eso, mequetrefes, pero dentro de esos 6 o 5 también hay un peligro de estas opciones a las que me he referido. Pero felizmente hay también algunos que sí tienen una cierta preparación, que son gente relativamente capaz, o gente capaz, que puede efectivamente estar en condiciones de gobernar el Perú. Y espero, por tanto, que los peruanos sepan recapacitar. Hoy no se pueden revelar las encuestas, sin embargo, estas siguen haciéndose. Claro, aquellas encuestas que han jugado a propósito con los márgenes de error o por intereses crematísticos, si fuera el caso, y donde han mostrado tendencias que no corresponden a la realidad, hoy día, en estos últimos días, ya se van acercando a lo que sí es la realidad, porque no quieren jugarse el prestigio o el poco prestigio que les queda con un resultado muy diferente a lo que ellos pronostican, teniendo en cuenta que a través de las redes sociales sí se están difundiendo estas últimas encuestas. Según ellas, según las últimas, parecería que la sensatez empieza a primar en el Perú y podríamos incluso llegar al caso de que la segunda vuelta se dé entre 2 de esas personas que sí tienen una cierta preparación, una capacidad para gobernar el país. Ojalá que así sea y que se confirmen las tendencias que están empezando a observarse en esas encuestas que hoy no se pueden revelar, repito, por ley. Yo sí quiero aprovechar nuevamente para repetir el señalamiento de algunos de los responsables de que en el Perú hayamos llegado a esta situación. Primero, habría que señalar claramente a varios de los últimos gobiernos que hemos tenido en el Perú. El gobierno de Toledo, el gobierno de Humala, el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti, el actual. Cada uno de ellos ha dado muestras de ineficacia, de corrupción, de escándalos, en fin, podríamos enumerar diversas características de ellos. Pero en cualquier caso, todas han contribuido al desprestigio de la democracia, al desprestigio de la política y al desprestigio de los gobiernos. En segundo lugar, y con muchísima responsabilidad, incluso a veces más que los propios gobiernos, por lo menos que algunos de los gobiernos, los medios de comunicación. Yo diría que por 2 principales razones. Primero, porque en el Perú se ha implementado una política de publicidad estatal multimillonaria con la que, si antes algunos gobiernos compraron por debajo de la mesa las líneas editoriales o los contenidos de algunos titulares en los medios de comunicación, hoy día el gobierno los compra igual, solo que con factura y con IVA incluido. Pero efectivamente los ha comprado en el fondo. Pero no solo por la publicidad estatal, y esto es muy importante, sino también por la cobardía de algunos de sus directores o de sus accionistas que han permitido que en la práctica, durante por lo menos las últimas 2 décadas, y en especial en la última década, se hayan infiltrado en esos medios de comunicación una serie de periodistas de pensamiento único,
de progresía marxista, de izquierda caviar o de socialismo sudaca, por llamarlo de alguna manera y por usar algunas frases de Lucho García Miró, que ha sido director de uno de los medios de comunicación verdaderamente independientes que existen en el Perú, como es el Diario Expreso. Decía que estos periodistas infiltrados de estas tendencias de izquierda caviar, de progresía marxista o de socialismo sudaca, han permitido que esta gente, en la práctica, les expropie sus medios de comunicación. Y los dueños o los directores colocados por los directorios de estas empresas o por los accionistas de estas empresas no han sabido defender la libertad de empresa, que por supuesto también tienen los medios. Y tampoco han sabido defender la objetividad con la que se debe de informar. No me refiero a opiniones, porque las opiniones son siempre subjetivas y basta con que alguien las firme. Tiene todo el derecho cualquiera de expresar su opinión a través de un medio de comunicación. Pero el medio de comunicación, cuando informa sobre hechos o supuestos hechos, tiene el deber moral y ético, periodístico por supuesto, de ser objetivo y de no mezclar opinión con información. Y lo que han venido haciendo muchos medios de comunicación muy famosos y muy importantes en el Perú es efectivamente mezclar opinión con información, y por eso han conseguido manipular a gran parte de la sociedad y especialísimamente a la gente joven, a la que le han vendido una historia absolutamente falsa en la que, por ejemplo, el terrorismo o los terroristas de Sendero Luminoso en el Perú resultaron ser, en el fondo, luchadores sociales que pretendían liberar al Perú de la lacra que vivíamos, cuando lo único que han hecho es cometer un gravísimo genocidio. Todo esto ha llevado a una crisis en el Perú, que es una crisis que tiene evidentemente raíces morales fundamentalmente, pero que se refleja en una crisis de salud, la ha enumerado muy bien Lucho González Posada, una crisis social y una crisis económica de la que felizmente, y lo digo ahí sí como miembro del directorio del Banco Central de Reserva, de la que felizmente estamos recuperándonos a mucha más velocidad de la que podíamos sospechar. El Perú está haciendo en este momento, así como fue lamentablemente modelo de una caída brutal de su Producto Bruto Interno el año pasado, también está siendo hoy día ejemplo de una recuperación mucho más rápida, salvo el caso de Brasil, que la de los demás países de Sudamérica. Dicho eso, y en los minutos que me queden, me gustaría hacer un comentario respecto de una de las observaciones que hizo Jean Maninat. Él mencionó como parte de estos gobiernos, vamos a decir, o estos estilos antidemocráticos a Bukele de El Salvador y a Bolsonaro de Brasil. Yo no me voy a referir en este momento a las características personales ni a los estilos de estos dos gobernantes, pero yo sí quisiera hacer una reflexión. A mí no me parece que sean antidemocráticos. Ellos han ganado democráticamente. Y que yo sepa, puede ser que no esté bien informado, pero ninguno de los dos ha actuado como han actuado Chávez o Maduro en Venezuela, o como Cristina Fernández en Argentina, o como Vizcarra en el Perú, o como Daniel Ortega en Nicaragua. Ninguno de ellos, por ejemplo, ha pretendido atropellar a otros poderes del Estado. Tienen sus estilos, tienen su forma de proceder, tienen su forma de hablar, que nos puede o no gustar, pero en el fondo están dentro del régimen democrático. Y por tanto, yo creo que es un grave error a ese tipo de presidentes considerarlos antidemocráticos o como que atentan contra la institucionalidad democrática. Y ahí, de paso, y para terminar, porque en mi concepto, principalmente por el desarrollo de los medios de comunicación, pero también por muchos otros factores, en general, vamos a decir así, el sistema democrático basado o fundamentado en la existencia de partidos políticos, cada uno con sus propias ideologías, me parece que está quedando fuera de moda. ¿Por qué se resquebrajan los partidos? Se resquebrajan por culpa de sus miembros. Se han resquebrajado por culpa de sus omisiones o de sus acciones cuando fueron gobierno, por la inmoralidad de muchos de sus representantes
o por el desarrollo, y finalmente también por el desarrollo de los medios de comunicación que lleva a las personas, a la gente común y corriente, a ya no depender de los partidos, de ningún partido, para entender un poco lo que está sucediendo en la política de su país, sino que ya acuden directamente a los medios de comunicación y están directamente informados. Mucha gente no quiere pertenecer ni necesita pertenecer hoy día a partidos políticos. Por tanto, yo creo que están haciendo una especie de nuevo sistema que va a crear o va a generar o debería de generar nuevos estilos de partidos políticos. Y en mi concepto, deberían de ser los partidos en el futuro cada vez más vehículos legales para que convoquen a personas capaces y honestas, independientes, no necesariamente partidizadas, para que dediquen algunos años de su vida a la actividad de servicio público, con la experiencia previa, por supuesto, de la actividad privada. En mi concepto, no vale la pena ni votar, ni hacer que se postule de candidato a alguien que no ha trabajado independiente y privadamente antes en su vida, porque probablemente si no lo ha hecho, o es muy joven, o no ha tenido oportunidad de enfrentarse a la burocracia, a la SUNAT, a la cobradora de impuestos, que muchas veces abusan, o a la dirección de personas, que es muy importante para poder actuar bien en política, o los abusos del gobierno, de todos los gobiernos, que creen que la ciudadanía está al servicio de los estados, en lugar de que, termino con esto, en lugar de que los estados o de los funcionarios estemos... Perdón, le queda un minuto. No, terminé ya, Beatrice, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos las gracias a todos los participantes porque han sido realmente unas ponencias que obligan a la reflexión y nos abren los caminos de la mejor comprensión de lo que está sucediendo en el Perú. Ahora, para unas reflexiones de cierre, vamos a convocar a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, quien es doctor en ciencias jurídicas. Tiene maestría en ciencias políticas. Fue el fundador del Ateneo Jurídico de Bolivia y ha sido 5 veces ministro del gabinete boliviano. Bienvenido. Muchas gracias a todos los expositores por sus brillantes presentaciones, a nuestros coorganizadores, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y el Diario de las Américas, para tratar este tema tan importante que son las elecciones en el Perú y este escenario de múltiple empate, casi sextuple empate que presenta la información que hasta ahora tenemos. Este domingo, 11 de abril, es un domingo electoral en las Américas. Tenemos esta elección en el Perú, que es la primera vuelta. Tenemos la segunda vuelta, que definirá quién es presidente en el Ecuador, en una cerrada disputa entre el candidato Araúz y el candidato Lasso. Y tenemos las segundas vueltas electorales de las elecciones subnacionales para gobernadores en Bolivia. Todo este escenario electoral regional nos marca la ratificación del eje de confrontación que hay en las Américas. La confrontación entre aquellos grupos que buscan consolidar procesos dictatoriales digitados por el grupo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que se concentran básicamente este próximo domingo en dar un paso para tratar de llegar a la segunda vuelta en el Perú y en tratar de tomar el poder en el Ecuador. En el tema específico del Perú, como se ha explicado aquí a través de las brillantes exposiciones, lo que tenemos es un proceso de fraccionamiento, tenemos una democracia en estado de fragilidad, tenemos una sociedad con gran desconfianza y tenemos un proceso de confusión electoral, donde todo puede pasar. Hay 6 candidatos,
a lo que hay que agregar la manipulación de las encuestas, que en vez de ser mecanismos de orientación de la sociedad se han vuelto mecanismos de campaña electoral y mecanismos de campaña que obviamente buscan favorecer a unos y desfavorecer a otros, que nos presentan 6 candidatos de diferentes tendencias, de los cuales solo 2 pueden llegar a la segunda vuelta electoral. Esto configura una situación de crisis, más bien refleja una situación de crisis que todos los expositores han descrito. El Perú tiene una crisis de salud muy grande, tiene una crisis política, tiene una crisis de liderazgo, tiene una crisis de institucionalidad política en el sistema de partidos políticos, que son obviamente la base de la estructura de la democracia representativa, y tiene una crisis económica de la cual seguramente, como lo está mostrando, puede salir mucho más rápidamente que de todas las demás crisis. La cantidad de presidentes que ha tenido el Perú, las crisis que ha presentado en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, los enormes casos de corrupción, la situación de desazón colectivo está reflejada en este sextuple empate, donde los peruanos están presentando opciones donde el candidato más votado tiene 12 o 13% y el sexto que le sigue tiene un 2% o un 3% más abajo de eso. O sea, este domingo en el Perú, si seguimos la orientación de esas encuestas que dan alguna indicación, aunque con muchos niveles de desconfianza, cualquier cosa puede pasar. Y cualquier cosa puede pasar porque además esa crisis está marcada por la pandemia mundial y está marcada por un momento de revolución tecnológica en el cual las cosas para el ejercicio de la política, para la representación política, están cambiando no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y en ese escenario vamos a ver en el resultado de este domingo, en la primera vuelta en las elecciones del Perú, si estas elecciones han de servir para encaminar una solución a estas crisis o para agravar las crisis. El cuadro que se presenta no es muy optimista, porque vamos a tener un resultado electoral fraccionado, con el 12 o 13 o un poco más por ciento. Los 2 candidatos que vayan a la segunda vuelta van a tener una necesidad de hacer una verdadera reestructuración de sus planteamientos para tratar de ir con una representación política, social y de mayor legitimidad a la segunda vuelta. Y la otra cosa que vemos en el panorama peruano, como en el panorama ecuatoriano y en el panorama boliviano, es que hay la famosa metida de mano del sistema dictatorial castrochavista, que está alentando determinados candidatos con la esperanza de que por lo menos uno de ellos llegue a la segunda vuelta en el Perú. Yo personalmente tengo la esperanza de que esta elección sirva para dar un paso en la solución de las crisis que hemos enumerado, pero los números, el cuadro, la situación que tenemos en el Perú no es muy alentador, porque quienes resulten los 2 candidatos que vayan a la segunda vuelta son candidatos débiles. Quienes resulten en esa segunda vuelta, quien resulte elegido presidente, tiene la necesidad de llevar adelante un proyecto, un gobierno de unidad nacional para poder gobernar. En un Perú que está destruido institucionalmente en lo político, para evitar que en el corto plazo se repita esto que ha sucedido unos meses atrás, donde en menos de un mes el Perú ha tenido varios presidentes. O sea, este es un momento en el cual van a haber elecciones en el Perú, hay ejercicio de la democracia en el Perú, pero en el marco de una crisis que los liderazgos, los partidos y los factores de opinión, por eso lo importante de las personas que han intervenido con sus aportes en este foro, tienen la obligación de conducir. Nuestro deseo es que la transparencia, la libertad, la justicia haga de las elecciones de este domingo unas elecciones libres y limpias en el Perú,
y que con ese resultado podamos ver una segunda vuelta en la cual el Perú fortalezca su proceso institucional y prepare un presidente y prepare un gobierno que tenga la capacidad de llevar adelante el trabajo, la atención de esa crisis política, de esa crisis de salud, de esa crisis de liderazgo, de esa crisis económica, de esa crisis institucional, de esa crisis de credibilidad que está sufriendo este país tan importante. Nuestra felicitación a los oradores y nuestro mejor deseo para que este domingo la elección del Perú sea un camino, sea un paso para la solución y para el avance en esta situación tan delicada que está afrontando este país tan importante para las Américas y para el mundo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Berzaín. Tenemos varias preguntas para los diferentes panelistas. Para Alan Rivera, por ejemplo, aquí hay una pregunta bien interesante. Pregunta una seguidora de la Inter-American Institute for Democracy: ¿cuál legislación existe en qué país del mundo para limitar la capacidad de las empresas para hacer encuestas? ¿Nos podría citar cómo se lograron esas legislaciones y qué efectividad han tenido? Bueno, yo realmente no conozco en un país en el que se haya planteado esto que estoy diciendo, así que no puedo dar ninguna estadística. Es simplemente una lógica propuesta que hago a mi país, porque las empresas privadas encuestadoras están siendo sometidas a presión o tienen antecedentes. En el Perú, Vladimiro Montesinos, que todo el mundo sabe quién es, dijo y confesó que pagaban $30.000 al mes a tal encuestadora Datum y que pagaban $20.000 a CPI, y ambas encuestadoras aún hacen encuestas políticas en el Perú con esos antecedentes. Y la encuestadora, que hoy se llama Ipsos y que antes era Apoyo, también ha tenido serios cuestionamientos durante el Fujimorato y después de él. Incluso esas encuestadoras, por ejemplo, no fueron capaces de poder avisorar, y si lo hubieran hecho correctamente, que por ejemplo un grupo de políticos religiosos que se llama FREPAP sacó 6% en las elecciones de enero de 2020 en las complementarias. Y ninguno de esos tres los mencionó para nada en sus proyecciones de encuestas. Entonces, no necesariamente una propuesta tiene que tener un antecedente sobre el cual decir aquí funcionó así o asá. Lo estoy proponiendo porque en el Perú tenemos antecedentes, y por eso, y lo ha confirmado Rafael Rey, y lo ha dicho también Lucho González Posada, y todo el mundo en el Perú lo sabe, que las encuestas en el Perú fueron manipuladas en el pasado, se prestaron a un gran fraude electoral en el año 2000, y hoy esas mismas encuestadoras son las que hacen las primeras planas de los diarios desde hace muchísimo tiempo y manipulan definitivamente la voluntad del electorado. Muchas gracias, Alan. Para Jean Maninat pregunta: ¿cuánto tiempo tomó la destrucción de los partidos en Venezuela? ¿Tuvo Cuba algo que ver en este proceso? No, el proceso comenzó antes de Chávez. Yo señalé, y creo que Beatriz lo sabe o lo puede explicar mejor que yo. Comenzó con la defenestración política del presidente Carlos Andrés Pérez por un grupo de la élite venezolana, porque fueron los llamados notables de entonces los que desbancaron a la presidente, precisamente porque estaba tratando de hacer un proceso de apertura económica, de apertura política, que tocaba algunos intereses muy importantes de gente que se acostumbró, gracias al ceparismo y a la sustitución de importaciones, a vivir cómodamente sin competencia y a hacer blue jeans que costaban más caro que los blue jeans Levi's en los Estados Unidos.
Entonces ahí viene, de allí viene. Y esto tuvo la aparición de luego de Chávez, que también, curiosamente, obviamente tuvo apoyo popular, pero fueron las élites intelectuales, parte de las élites económicas, quienes lo auparon, porque precisamente era una manera de acabar con el bipartidismo venezolano que con todos sus defectos, múltiples defectos, logró vivir, tener una democracia más o menos potable por más de 40 años, cuando en otras partes del continente vivían la gente entre dictaduras. Y por uno, yo quiero, sin ánimo de polemizar con Rafael Rey, a quien conozco, probablemente no se acuerde de mí. Sí, me acuerdo. Yo soy mejor conocido en Lima como el esposo de Leonora Silva. Entonces lo que yo quise, intenté decir, y perdóname Beatriz, ya termino, quise decir fue que en estos procesos democráticos, ¿verdad?, se eligen a candidatos que son electos democráticamente, porque a López Obrador, que fue elegido con muchos votos, ¿verdad?, democráticamente. Ahora, yo tengo la preocupación de que el lema ese que está en algunos billetes de México, el lema sufragio efectivo, no reelección de Madero, desaparezcan de los billetes. En lo que me refería a Bolsonaro es que sí ha habido, digamos, un descuido, por ponerlo de alguna manera, un descuido con las formas democráticas, que es muy importante. Y en el caso de Bukele, ese descuido llegó, acuérdense que él invadió con un grupo de soldados el Parlamento en El Salvador, lo tomó, ¿no? No quiero decir que fue al estilo Tejero en España, no, obviamente no, pero sí hubo esa pulsión antidemocrática. Yo espero que haya sido lo que denominan allá en mi querida ciudad de Miami, donde viví por muchos años, desde los años 60, haya sido un hiccup antidemocrático y que pase. Pero bueno, habrá que ver, pero hay que estar atento con ambos espectros. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para Luis, para Ileana, que es una pregunta: ¿por qué no hay noticias sobre el Perú en el diario Las Américas? Y siempre hay sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, primero que todo, acepto el reclamo. Estoy abierta a todas las sugerencias, pero debo decir que sí, efectivamente, nuestra línea editorial no es un secreto para nadie, que en este orden que voy a enumerar prioriza temas, en primera instancia los locales, porque somos un medio de mucha historia, como mencionaba Regalado al principio. Hace 68 años que fuimos fundados como primer periódico en español de la Florida, y atendemos noticias locales en primera instancia del país, del mundo, y en el área de Latinoamérica, por un problema de tradición del periódico y también por la cantidad que numéricamente de lectores y seguidores tenemos, priorizamos a Cuba y priorizamos a Venezuela. Sin embargo, no quiere decir que no toquemos otras áreas. Y Perú, en los últimos meses, aunque no está, lo reconozco, contemplado dentro de los temas más recurrentes para nosotros, sin embargo, teniendo en cuenta este proceso electoral tan importante que está siguiendo este país, en los últimos meses sí le hemos dado atención y sí tenemos periodistas radicados allí a los que comúnmente llamamos, sistemáticamente llamamos, y desde allí nos han dado esbozos y nos han dado reporte de lo que acontece, porque nos interesa como algo bien puntual que está ocurriendo en el continente y que debemos atender. De todas maneras, admito la sugerencia y la vamos a tener muy en cuenta. Bueno, muchísimas gracias.
A Luis González de Posada le preguntan que qué tipo de liderazgo requiere el Perú para salir de este desastre. Entonces tiene que ser un peruano, seguro que está haciendo esa pregunta. Bueno, esa respuesta es muy compleja. Yo creo que va a ser muy difícil para Perú recuperarse. Estoy viendo las últimas encuestas, por ejemplo, la que hoy día ha circulado, y cualquiera puede ganar. Esa es la verdad, cualquiera puede ganar. El que llegue al gobierno va a ser un gobierno débil, muy difícil de concertar con fuerzas absolutamente distintas, y además un parlamento fraccionado, más fraccionado que el actual. Yo quería, por ejemplo, en estas encuestas que ha salido, me llama la atención que el día de hoy, los votos en blanco suman 24.3 y los votos no sabes, no opina 4.5. O sea que estamos casi en 29 o 30% que a pocos días de la elección no sabe por quién va a votar o va a votar en blanco. Esta es más o menos la expresión de la crisis. Va a ser muy difícil reconstruir el país, muy complejo. Yo creo que todos han dado consideraciones acertadas. Yo sí pienso, y con esto concluyo, que hay una fuerza que irrumpe con gran organización en todo el continente. Y esa fuerza es el chavismo. Esa es una realidad absoluta. El chavismo que hoy día controla no solamente Venezuela, controla Nicaragua, controla Bolivia, puede tener un éxito electoral en las elecciones en Ecuador y puede tener un voto preponderante en el Perú a través de la señora Mendoza, y así en otros países un chavismo además que cuenta con el soporte político, de estrategia y de inteligencia del gobierno de Cuba, y con el soporte más grande, ¿no?, de Chile y de Estados Unidos, que alimenta ese tipo de regímenes dictatoriales y antidemocráticos. Entonces, ese es el gran riesgo que yo veo de este proceso electoral. En lo interno, la debilidad que se presenta el próximo gobierno, y en lo externo, que entramos pues en esta neblina de la cual va a ser bastante difícil salir, salvo que haya una fuerte concertación de los grupos, partidos e instituciones democráticas de América Latina. Muchísimas gracias. A Rafael Rey le preguntan lo siguiente. La Comunidad Económica Europea impuso códigos de conducta a los partidos políticos para asegurar que no se pervirtiesen. ¿Será esta la solución para América Latina? No creo, sinceramente. Los pactos o las normas que se establecen en el Perú, por ejemplo, en cada elección se firma en el Jurado Nacional de Elecciones un pacto de no agresión, un pacto de ético, ¿no? Incluso con un jurado que establece si algún partido o algún miembro o representante de ese partido ha incurrido en una falta respecto de ese compromiso. Y sin embargo siguen habiendo lo que todos lamentamos, ¿no? Los insultos, las malas prácticas, las falsedades, las difamaciones, las calumnias. Yo creo que es un tema más que de normas o de imposiciones o de pactos, es una cosa que hace referencia más a los convencimientos y a los principios morales personales que se tienen que transmitir a las agrupaciones, digamos, a través de las personas. Las crisis de valores en los países no son otra cosa que las crisis de virtudes de la mayor parte de los ciudadanos. Un valor no es más que el conjunto digamos, una referencia para gran parte de los miembros de una sociedad. No hay forma de que se respete el valor de la lealtad, de la alegría, de la sinceridad, de la honestidad, de la fortaleza, de la audacia, de la valentía, si cada uno de nosotros no procura vivir las virtudes humanas respectivas. Así que me parece que no es ese necesariamente el camino. El camino es siempre el volver a los principios y comportarnos como debe comportarse un ser humano, que no es solamente un hombre de intereses crematísticos, sino de un fin trascendente. Y respecto de los votos, un pequeñísimo comentario sobre lo de Lucho González Posada. Yo espero que los votos
que hoy que no definidos, que hoy están en aproximadamente el 30%, terminen siendo alrededor de entre el 10 y el 15%, como acostumbran, porque en el Perú alrededor del 20% decide su voto en la cola, el mismo día de las elecciones. Ojalá que así sea y que, por supuesto, esa decisión sea fruto de un pensamiento positivo para el país. Gracias, don Rafael. Y para Carlos Sánchez Berzaín preguntan si no podría pasar en el Perú lo que ocurrió en Argentina, cuando hubo 5 presidentes en una semana y el país buscó la estabilidad en Néstor Kirchner. Aquí me está diciendo Alan Rivera que en el Perú tuvieron 3 en una semana. Bueno, eso es América Latina. Cuando hay crisis política, la inestabilidad de los sistemas presidencialistas es la característica. Pero en el Perú, si ustedes quieren una frase que puede sonar terrible, cualquier cosa puede pasar. Cuando hay 14 candidatos en total, 18 candidatos, y de los 18 candidatos hay un sextuple empate, y quién va a ganar la primera vuelta lo hará con un 13, 14, 15%, si le va muy bien. Eso es crisis sobre crisis. O sea, ya tenemos ahora una crisis muy seria en el Perú, la he descrito, crisis económica, que es de la que más rápido puede salir el Perú por su sistema institucional, su sistema productivo, pero tiene una crisis política, tiene una crisis social, tiene una crisis institucional, tiene una crisis de partidos, tiene una crisis de dirigencia y tiene una amenaza, porque esto que pasa en el Perú es parte de la amenaza regional que el castrochavismo ejerce en la América Latina. En esta elección en el Perú, el castrochavismo está empujando desde Cuba y desde Venezuela candidatos para tratar de tomar el Perú, que es una de las cosas que siempre ha buscado en el siglo XXI y que ha conseguido de manera relativa en algunos de los gobiernos, como el de Toledo, como en algún otro gobierno. Pero lo que tiene el Perú es una situación de inestabilidad de la que hay que salir con un gobierno de unidad nacional, con un proyecto nacional de fortalecimiento democrático. ¿Y con quién? Veremos el domingo cuáles son los 2 que quedan para la segunda vuelta, pero son candidatos debilitados. Un candidato que gana la primera vuelta con el 14 o 15%, tiene que reformular realmente esa campaña y llevar adelante un proceso de estructuración de alianzas y de fortalecimiento para, además de ganar la segunda vuelta, poder gobernar. Porque la separación e independencia de poderes es la característica de la democracia, pero en los sistemas presidencialistas no hay manera de gobernar si uno no tiene un respaldo, un sistema de acuerdos, un plan, una forma de que el poder legislativo acompañe en el marco del Estado de Derecho al poder ejecutivo. Entonces la situación del Perú no es optimista, ni mucho menos. Lo optimista es que esto se está resolviendo en democracia. La buena noticia es que la democracia del Perú tiene señales de fuerza, de vigor, pero la mala noticia es que este fraccionamiento puede traer cualquier cosa si no es adecuadamente manejado. Entonces, nuestro mayor deseo es que ojalá los resultados sean más claros de lo que las encuestas presentan hasta ahora. Ojalá haya un candidato que gane con el 20%, y hay uno que salga segundo, más abajo, no importa, para que haya alguna manera de mostrar que no se está yendo a un resultado que además va a producir un conteo electoral que va a ser de una confrontación absoluta. Cuando una elección es tan cerrada, entre 5 o 6 candidatos, vamos a ver la prueba a la que va a estar sometida la institucionalidad del sistema electoral peruano. Pero les reitero, yo creo que el Perú es una democracia que ha demostrado tener fuerza institucional.
y espero que después de la segunda vuelta los líderes políticos tengan la visión suficiente para entender que lo que viene después de eso es necesariamente un gobierno de unidad nacional para hacer una recuperación de la institucionalidad democrática y proteger al Perú de la amenaza regional del castrochavismo que ya está en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, controlando Bolivia y bajo el respaldo descarado de los gobiernos de países democráticos, pero de absoluta acción castrochavista, que son los gobiernos de Argentina y de México. Bueno, muchísimas gracias a don Carlos Sánchez Berzaín, y con esto damos por finalizado este foro. Le agradecemos infinitamente a todos los ponentes sus presentaciones de esta tarde, que fueron realmente de un peso intelectual inmenso y de una claridad estratégica profunda. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo foro.